Muy buenos días, queridos amigos. Bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. Me presento, yo soy José Dulce, astrólogo transpersonal. Si quieren compartir mi canal o inscribirse para tener información en la medida que voy mandando videos, lo hago generalmente una vez por semana o 2 veces por semana para tener información y que me puedan hacer determinadas preguntas y poder contestar. Por hoy vamos a hablar de un tema que ya sabemos todos. Hay mucha información sobre el tema del eclipse que se presenta el 14 de diciembre y se va a dar fundamentalmente en la zona sur, o sea, en la zona de Neuquén, y que va a ser muy importante desde el punto de vista geológico y también psicológico y espiritual. O sea, yo trato de darle la información, a mi entender, para poder comprender los procesos celestes que están íntimamente relacionados a lo colectivo, al inconsciente colectivo y personal de cada uno. Lo colectivo es todos los procesos mundiales, son todos los procesos a desarrollar, son todos los procesos genéricos que se presentan en este proceso evolutivo del planeta, y a nivel personal, obviamente, ese eclipse, todos los eclipses o las lunaciones, se van a presentar en forma individual en una parte determinada del horóscopo, en una parte determinada de la carta, pero eso es ya un tratado individual. Lo que vamos a tratar es lo general. Este eclipse es sumamente importante porque se produce en la constelación de Sagitario, o sea, 23 grados de Sagitario, con el planeta Mercurio, que representa la mente, la forma de pensar, justamente muy cerquita, prácticamente en conjunción a la lunación, o sea, al eclipse de luna, que se produce justamente en el nodo negativo. O sea, el nodo negativo, que representa el lado oscuro de la luna, es un pasado, representaría un proceso a terminar, un ciclo de culminación, en el cual se desarrollan procesos de cambio para incorporar o ingresar a la energía de aire, a la energía de Géminis, que representa lo colectivo, la posibilidad de trabajar a niveles comunal, comunicativo. Por eso este eclipse activa de alguna manera el avant-premier, el primer contacto, o el proceso que van a desarrollar los dos planetas que van a ingresar en Acuario a mediados de diciembre, que es Saturno y Júpiter, que forman como una especie de estrella de Belén. Cuando hay una conjunción Saturno-Júpiter, se va a ver Júpiter muy ampliado en el cielo, como una especie de estrella, que representa un tiempo que culmina y un inicio de era, así como fue justamente la entrada del cristianismo, o sea, el hecho de que entre, digamos, la era de Piscis, la entrada de Jesús en la tierra, que representa una forma ideológica, una nueva conducta de pensamiento y filosófica, así también es el equivalente a esta estrella de Belén que se va a producir justamente en las fiestas, no casualmente cerca de las Navidades. Entonces tenemos que de alguna manera comprender desde lo trascendente que es el inicio de un Cristo nuevo en la tierra que aparece y que vive en cada uno de nosotros a partir del sentido del proceso de la comunidad, o sea, de la comunión, de un sentido que veníamos, digamos, desarrollando o vivenciando vertical a un sentido horizontal. O sea, el verticalismo, que representa de alguna manera un mando general hacia la horizontalidad, desaparece. La estructura conocida a niveles políticos, sociales, económicos, desaparece para entrar en un proceso nuevo en forma horizontal. Por eso, tantos planetas durante este movimiento de Capricornio, que es la estructura, la forma, el verticalismo, desaparece, se modifica hacia un horizontalismo. Lo importante es comprender que aquel que se queda en estructuras pasadas, en estructuras que ya son obsoletas para la nueva estrella de Belén que aparece a partir de mediados de diciembre, cerca de las Navidades,
es el nacimiento, vuelvo a reiterar, de un nuevo ciclo, de una nueva era comunal, comunicativa, en el cual el sentido de la igualdad, el sentido de la cooperatividad empieza a desarrollarse a partir de este eclipse. Vamos a ver que ya la responsabilidad que nos marca Saturno y Júpiter en Capricornio, o sea, hacernos responsables, ¿no es cierto?, de todo este proceso de lo individual, en el cual la responsabilidad está en que podamos crecer, podamos desarrollarnos a niveles adultos para entrar en la era de la cooperatividad, es muy importante tenerlo en cuenta. Producto de que este eclipse, al estar en Sagitario, el dueño de Sagitario, o sea, el dispositor de Sagitario, está en Capricornio, a últimos grados de Capricornio, como yo había hablado con Saturno en el último video, que es el último grado, o sea, 29 grados, es la concentración de toda la energía, de la estructura, de la forma que se concentra para entrar en otro proceso. Por eso como que es un eclipse que nos excita o nos estimula a terminar un proceso de comprensión de la responsabilidad que nos viene a aparecer a partir ya de mediados de diciembre, o sea, cerca de las Navidades. Hay que tener en cuenta también que el planeta Mercurio, que representaría la comunicación, lo comunal, la comunión, está cerca de ese eclipse. Pero también hay que entender que Neptuno, que es el símbolo planetario que disuelve, que los universaliza, que nos desmaterializa, tiene un aspecto de cuadratura. Un aspecto de cuadratura representaría un aspecto de cuadro, o sea, un aspecto de encrucijada, como una cruz, que está en tensión justamente con los ejes de los nodos. Eso puede haber dos interpretaciones. La disolución, Neptuno, de estructuras filosóficas, ideológicas, políticas, religiosas, ideológicas, inclusive hasta legales, que empiezan como a disolverse para entrar en un proceso geminiano, un proceso de comunidad, de comunicación. Es como que disuelve, se modifican formas filosóficas de vida para entrar a la responsabilidad colectiva. Otro dato también, que es esa cuadratura Neptuno con los ejes nodales, siempre cuando un planeta está en tensión con los ejes nodales, ese planeta indica, de alguna manera, el proceso a trabajar. Es un proceso de disolución, un proceso de universalización del pensamiento. Aquel que se queda en las formas antiguas, que se queda en la estructura conocida, puede llegar a sufrir, entre comillas, un proceso de inadaptabilidad a los nuevos ciclos que vienen. Pero justamente nos estimula a modificar pensamientos antiguos, pensamientos que son obsoletos, y que aparecen ya en la entrada de Saturno y Júpiter en mediados ya cerca de la Navidad. Entonces, como que es el preámbulo, es el proceso ideológico, filosófico, que en la medida que nos entreguemos a eso, vamos a universalizar nuestra conciencia. Muy ligado el eje en el cual se produce el eclipse, muy ligado al eje mental, o sea, al hemisferio derecho-izquierdo. Por lo tanto, hay un cambio regenerativo en nuestro cerebro, o sea, en nuestra forma de pensar y de conceptualizar la vida. Eso hace también a que el sistema educativo, o sea, todo lo que representa la educación, los colegios, las universidades, ya lo estamos observando como hay un cambio también en la forma de educar, en la forma de incorporar ideas desde el punto de vista cibernético, pero también una nueva modificación en los planes educativos. O sea, vamos a notar a lo largo de 2021, 2022 y mucho más 2025, cuando ya Urano entre en Géminis, una modificación en las conductas de incorporación de ideas, es unas conductas de incorporación educativas, o sea, el sistema educativo gira radicalmente. Y la educación tiene mucho que ver con la filosofía, o sea, con la forma en la cual vamos a conceptualizar la vida.
O sea, la filosofía es una forma de conceptualizar, digamos, la vida, es una forma de entender el para qué estamos y el por qué estamos. O sea, es muy trascendente este eclipse para tenerlo en cuenta como un proceso de cambio, un proceso de modificación espiritual, ideológico, filosófico y fundamentalmente comunal, comunicativo. Otros factores que también se ligan a este efecto eclíptico tiene que ver justamente con un giro. Venus, no nos olvidemos que está en el último grado de Escorpio, transmutando, cambiando, modificando la conducta en el cual nosotros conceptualizamos el amor hacia el otro, el amor al prójimo, el amor de pareja, el vínculo. Por eso no es de extrañar, y yo ya estoy teniendo algunos casos de crisis matrimoniales, que obviamente empiezan como a activarse a partir de esta cuarentena, pero también el cielo mismo lo está describiendo como un proceso de liberación de lo que nos sirve. O sea, el sentido del vínculo desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista amoroso, desde el punto de vista de relación, gira también a un sentido de mayor libertad. ¿Vale? La libertad es poder, digamos, aclarar, poder conceptualizar más claramente lo que representa para nosotros el vínculo personal, Venus, con la libertad de cada uno a partir del concepto del amor transpersonal. Eso quiere decir como que la conceptualización de la pareja, del vínculo, de nuestros amores más personales, entran también a concebir un sentido de amor trascendente, o sea, como que el amor ya no, el amor personal, lo que yo creo que fue posesión mía, lo que necesito como para estar equilibradamente, emocionalmente bien, necesito al otro para estar bien, cambian. O sea, el concepto del vínculo afectivo ya es desde el sentido de libertad. El amor real, el amor incondicional, modifica radicalmente la conceptualización de posesión del afecto para equilibrar mi vida como persona. Vamos a aclarar esto, o sea, muchas veces necesitamos el vínculo porque nosotros nos sentimos solos o porque muchas veces necesitamos el afecto del otro por una insuficiencia emocional mía en el cual no me apoyo en mi propio sentido real de la vida. Entonces eso entra a cambiar, o sea, la pareja, el vínculo, los amores personales se van a ver transformados en un sentido de libertad. El amor real es aquel que da libertad. El amor real es aquel que no es posesivo. El amor real es aquel que no pide una tendencia narcisística para estar bien conmigo mismo, sino nos estimula esa oposición Urano-Venus a poder participar de un amor transpersonal, eterno, digamos así. Entonces es un cambio de valores no solamente a niveles filosóficos, mentales, de disolución de estructuras filosóficas que ya no nos parecen, religiosas, educativas, legales, sino que también tiene que ver justamente con la pulsión hacia un sentido de libertad amorosa, o sea, la eterna. Yo cuando quiero algo lo quiero desde, primero me tengo que querer a mí mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarse a sí mismo es estar solo y estar bien estando solo. Solo la palabra soledad viene de la edad del sol, la edad en la cual nosotros en la soledad encontramos la luz. Y desde ese punto de apoyo, de amor individual, puedo yo iluminar el amor que aparece a través del vínculo. Pero ya no es desde una postura posesiva, sino de una postura universalista, de una postura eterna. El amor es eterno, da libertad, da pulsión hacia un sentido de comprensión, digamos, de los defectos del otro que son proyecciones mías. Y así se produce justamente esa transformación que va a aparecer, y ya estoy observando, en las relaciones personales, familiares, de pareja, inclusive matrimoniales también. Por lo tanto, este eclipse estimula también una modificación en lo que representan las leyes civiles, o sea, el tema de las relaciones personales con respecto a la ley,
digamos, las pulsiones hacia el verdadero sentido del amor. No necesitamos, digamos, un escrito para poder socialmente determinar la relación que aparece con el otro, sino desde un lugar puro, transparente, poder justamente conceptualizar ese sentido del amor. O sea, todo lo que es papeles, todo lo que es civil, casamientos, asociaciones, entran a modificarse a partir de este eclipse. Ya no se va a necesitar un papel legal que nos determine el amor, sino que va a estimular un sentido de mayor proyección, mayor libertad. Por eso se hace en Sagitario, la ley, fíjense, o sea, todo el tema juzgativo, la ley. Todo ese proceso entra en un giro, en un cambio también trascendente. Vuelvo a reiterar que tiene que ver no solamente con movimientos educativos, sino que también ya entrando prácticamente en el 2023, 2024, entrada de Plutón, que nos saca a la superficie todo lo que estaba oculto en la constelación de Acuario, ese es justamente un sistema, un proceso en el cual lo interno, la libertad, las ideas, el fraternalismo, digamos, todo lo que representa lo nuevo, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo interno, todo lo que aparece muchas veces en la parte tecnológica, tiene que ver también con un avance espiritual que hay en cada uno de nosotros. Cuando se descubrió el planeta Plutón en el cielo, coincidió con la energía atómica. Plutón tiene que ver con el átomo superconcentrado, o sea, alrededor del año 40, en la década del 40. Cuando se descubre Urano, fue en 1789, 1789 fue la Revolución Francesa, o sea, 7 años antes se descubre el planeta Urano, ya había una estimulación a un sentido de libertad, de igualdad, de fraternidad. Cuando se descubre Neptuno, ¿no es cierto?, en el cielo, fue en finales del año 1800, fue todo el proceso del mesmerismo, o sea, todo lo que representa el contacto con lo que se llama el más allá, ¿no? Las escuelas de Kardec, las escuelas espiritistas, o sea, todo lo que se vinculaba con lo que era el más allá, que el más allá no es más ni menos que el más acá, lo que tenemos nosotros en nuestro mundo interno. Por eso como que este Plutón, que tiene que ver con la transformación, con la muerte de un proceso, con la posibilidad de morir a todo lo anterior, fíjense que Plutón desde Capricornio, la estructura, las formas conocidas, entra en Acuario ya a partir de 2023-2024, va obviamente a pulsar una estructura que ya no sirve. Vuelvo a reiterar, el verticalismo desaparece hacia un sentido horizontalismo, un proceso de horizontal. Ya no va a haber verticalismos. El sentido de la igualdad, si no comprendemos después de este eclipse, y con la entrada de estos planetas tan importantes que nos marcan el tiempo colectivo en Acuario, vamos a tener dificultades muchas veces si mantenemos la estructura conocida en lo social, en lo personal, en lo afectivo, dificultades en las relaciones, dificultades en nuestro propio inclusive organismo, porque no nos vamos a adaptar a lo nuevo. Y lo que estimula el eclipse es disolver, es modificar, es adaptarnos a un sentido de mayor libertad, que nos va a dar inclusive más tiempo para estar con nosotros mismos, más tiempo libre, para reencontrarnos con lo que se llama el nirvana, o sea, la contemplación de nosotros con la naturaleza. Por eso hay una búsqueda de mucha gente que se vuelve a la tierra, de la ciudad vuelve a buscar este sentido natural que nos conecta con la vida, con lo simple. No se olviden que Acuario es un signo de aire, es un signo inmaterial. Por lo tanto, el sentido de la materia cubre otro tipo de conceptualización. La materia, que estoy hablando de nuestro propio cuerpo, pero también de los recursos. Los recursos económicos, financieros, entran también a girar en otro concepto. Ya no es el papel, moneda, sino es la transacción de un servicio a través del aire, a través inclusive de monedas que son virtuales, ¿no es cierto?, que no aparecen como un mecanismo
digamos, físico. Esto lo vamos a observar muy marcadamente ya en 2023 y ni hablar ya, obviamente, 2025. Pero Urano, justamente, al transitar hasta el 2025 por Tauro, Tauro es la materia, es la parte orgánica, es el dinero, es la transacción de una energía, ¿no? Está estimulando justamente que hay que dejar la materia, hay que conceptualizar otro sentido de valores, otro sentido de realidades, de valores, de trascendencia. Por lo tanto, lo que pasa arriba pasa abajo, y lo que pasa también en lo colectivo también pasa dentro de nosotros mismos. La sutilización, digamos, de la materia, la sutilización del concepto digamos, transaccional, del concepto del servicio, cambia hacia un sentido de valores colectivos, o sea, de valores en el cual nos conecta con algo mucho más sutil. Por lo tanto, vamos a tener más libertad. Muchas veces nos atamos a valores que hasta ahora no eran reales, quizás llegar a digamos, a tener algo en la vida era realizarse, y eso desaparece. No nos realizamos teniendo, nos realizamos sintiendo y comprendiendo el concepto de la eternidad, el concepto del amor que nos despega justamente de nuestro ego personal, de necesidad justamente de tener y no soltar. O sea, tenemos que soltar. Este eclipse nos muestra una era que empieza hacia el sentido real de Acuario, hacia el sentido de un sentido de comunicación, no solamente con nosotros, sino con el universo. Pero para eso tenemos que modificar, por eso tantos meses, tantos años, en Capricornio, con todos estos planetas que nos marcan que hay que romper, más que romper hay que modificar lo que nos daba una aparente seguridad. Todo lo que teníamos seguridad en algo desaparece. ¿Qué seguridad tenemos ahora? Nosotros mismos. ¿Qué seguridad tenemos a partir de esta estimulación de eclipse? Modificar pensamientos, conectarnos con lo colectivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a partir justamente de este eclipse. Esto también se da, no olvidemos que el Sol en Capricornio, ya a partir del 21 de diciembre, después del eclipse, marca también, ya entrados Saturno y Júpiter, un impulso. El Sol entrando en Capricornio es el inicio de un impulso. El solsticio, cada vez que el Sol entra en los signos impulsivos, o sea, los signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, hay un cambio de estación del año. Pero también hay en este caso, Capricornio es un signo impulsivo de tierra, o sea, nos impulsa a conectarnos con otra realidad. O sea, como que genera una energía diferente, que va a tener una coincidencia ya con la entrada de estos cronoclastros en Acuario, Saturno y Júpiter. Pero impulsa la energía de Capricornio después del 21 de diciembre, todo esto que estamos hablando. O sea, como que hay una tendencia al impulso de lo nuevo, a dejar viejos patrones e impulsar una nueva vida, una nueva generación energética de vida. Entonces es muy importante y es muy interesante como previamente a un proceso de cambio, el eclipse anterior a ese proceso de cambio nos estimula a un giro muy grande. De todas formas, también Neptuno, que habla muchas veces de la dispersión, en el lado, digamos, más oculto, más oscuro, digamos así, tiene mucho que ver también con las evasiones, o sea, no evadirnos de la realidad. Neptuno muchas veces nos hace, cuando uno no se conecta con esa energía disolvente, modificadora, espiritual, de amplitud de conciencia, inmaterial, nos evadimos de una realidad. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque es muy posible que a partir de este proceso puede llegar a haber evasiones de la realidad, de la propia realidad en la cual uno no puede sostener. Por eso a veces las tendencias psiquiátricas o disociaciones mentales o procesos psicológicos no resueltos pueden activarse también por no querer ver una realidad. No querer ver una realidad se va a producir muchas veces ciertas sintomatologías disociantes en la mente, o sea, a partir de la droga o a partir de ciertas cuestiones que tienen que ver con evasiones, con alcoholismo y demás, es un estímulo a no querer ver una realidad. Eso es un peligro, o sea, hay que tener muy en cuenta que aquel que no se adapta a los tiempos que vienen, hay una tendencia a evadirse,
Entonces la evasión nos lleva a un mal puerto en este proceso, digamos, cíclico. Pero hay que sublimar, todo se puede sublimar. A través del entendimiento, lo que estimula este eclipse es la posibilidad de sublimar una determinada energía. Por eso que es tan importante verlo desde el punto de vista trascendente, el porqué de este eclipse, ¿no? El porqué de los procesos que vamos a pasar, que estamos pasando. Pero es el avant-premier de lo que es la entrada de estos dos planetas, que tiene que ver con la estrella de Belén, estimulando un ciclo nuevo de era, así como fue la entrada de Jesús en la tierra. Sabían los magos, que eran astrólogos, que eran filósofos, que eran científicos en esa época, que iban a ser en determinado momento un ser que representaba de alguna manera el inicio de una etapa nueva, de una era nueva. Los magos no eran otra cosa que astrólogos, O sea, en el mito cristiano los magos sabían dónde iba a nacer un Mesías, pero ya no es tiempo de Mesías. Tiene que nacer en nosotros mismos el propio Mesías. Por eso esa configuración estelar que marca el tiempo en Acuario, y ya luego viene 2023, 24, Plutón en Acuario, nos marca, vuelvo a reiterar, este inicio de era. Eso es lo que quería informarles, queridos amigos, de este eclipse, viéndolo dentro de lo que representaría la parte interna de cada uno y lo que hay que meditar a partir del 14. Hay que tener la atención arriba, O sea, el 14 es un momento, el momento del eclipse, que está muy lindo, digamos, en el sentido de que va a haber mucha gente que lo va a ver, hay turistas que van a ver el eclipse, hay ya mucho movimiento y demás, pero no es solamente algo bello a niveles, digamos, de fotografía o de visión o geográfico o de fotos, sino tiene que ver también con la meditación de un ciclo nuevo. Por eso, en el momento del eclipse, es importante poner la atención en el cerebro, o sea, en la parte superior de la cabeza, en la coronaria, porque la oscuridad, o sea, la tensión, aparece en la parte debajo del ombligo, o sea, las energías sol-lunar se desarrollan entre el ombligo, o sea, el plexo solar, y la parte genital, o sea, todo lo que tiene que ver con lo más primario, lo más primitivo, lo más instintivo. Por eso en ese momento la atención arriba del cerebro nos da la posibilidad de entender, o sea, estamos a través del pensamiento superando, viéndolo de arriba la historia, entonces poder comprender todo este proceso que le estoy comentando. Así que bueno, queridos amigos, vuelvo a reiterar, bendiciones en su camino hacia la integración de conciencia, y les reitero que se inscriban a mi canal, que me estimulen preguntas para que yo pueda activar de alguna manera un determinado concepto de todos estos años de experiencia desde la astrología transpersonal, para ir entendiendo un poquito más los procesos que vienen. Hay mucha información sobre eclipses, cada maestrito con su librito, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ver todo para tener un concepto que el cielo está dentro de nosotros. Somos pequeños dioses en miniatura que creamos nuestra propia circunstancia. Somos lo que pensamos. Y si hay un pensamiento ordenador y comprensión de lo que pasa en el cielo, mucho mejor. Es la única ayuda que nosotros podemos pretender para integrarnos. No esperemos ya más del otro, esperemos de nosotros mismos. Un nuevo concepto espiritual, mental y trascendente que aparece a partir de ahora. Bendiciones y hasta la próxima.